tarda a tothom i benvinguts novament a una edició més de la Setmana Mundial dels Mediadors d'Assegurances, enguany ja amb la 47a edició. Novament, una edició especial per les circumstàncies sanitàries que ens envolten. Vull agrair-vos a tots vosaltres, mediadors, entitats col·laboradores, així com la resta de persones vinculades al sector assegurador, que avui ens feu costat, encara que sigui de manera virtual. Moltes gràcies pel vostre suport. En l'acte tècnic de la setmana us proposem el webinar La gestió de riscos a l'era post-Covid, on intervindran Gonzalo Iturmendi, advocat, soci i director del bufet Gonzalo Iturmendi Asociados i secretari general d'Agers, i Anna Ruiz, advocada i membre del Consell Acadèmic d'Agers. Avui volem abordar la figura del mediador d'assegurances dins el que és de la gestió dels riscos de les empreses o la gestió de riscos dels nostres clients. També enfocant-ho, més cap al final ho farem, amb l'era post-Covid, és a dir, com ha influït tot el que és el Covid en el sector assegurador i les seves conseqüències que tindrà. El senyor Gonzalo Iturmendi és secretari general d'Agers, advocat, soci director del bufet J. Iturmendi Asociados, secretari general d'Agers, que és l'Associació Espanyola de Gerències de Riscos i Assegurances, i director general de CEA. És professor de la càtedra UNESCO de Ciència Política i Administrativa Comparada. Està especialitzat en dret d'assegurança i responsabilitat civil. Membre d'AIDA, Associació Internacional en Dret Assegurador, i de l'Associació Espanyola d'Advocats especialitzats en responsabilitat civil i assegurança. Membre també de GEMME, Espanya, Grup Europeu de Magistrats per la Mediació d'Espanya, i professor en dret de l'assegurança, responsabilitat civil i en gerència de riscos de diverses universitats espanyoles i Amèrica Llatina. Anna Ruiz també és membre del Consell Acadèmic d'Agers, advocada, ha exercit durant més de 20 anys fonamentalment en l'àrea de dret administratiu, tant en l'àmbit contenciós administratiu com en matèria de contractes d'administració, amb l'administració. També és especialista en contractes d'assegurances, responsabilitat civil, danys materials, responsabilitat civil de directius i administradors, així com en desenvolupament directiu a ESADE i IS. Gerent de riscos i assegurances, i amb anterioritat ha estat la directora de riscos i assegurances del grup Suez, amb l'experiència tant en l'àrea de detecció, avaluació i mitigació de riscos com en el d'assegurances. Membre del Consell Acadèmic d'Agers, ha estat membre de la Junta Directiva i responsable de la delegació catalana. Res més, us paso la paraula als nostres convidats d'avui. Endavant, muchas gracias por haber aceptado la invitación del colegio y muchas gracias por vuestra colaboración absolutamente desinteresada. Gracias por estar aquí. Adelante, gracias. Bona tarda. Unes breus paraules per agrair-vos aquesta invitació i aquesta oportunitat a compartir amb aquest col·legi la visió que tenim des d'Agers de la gestió de riscos amb la seu de la mediació. Em sembla que en aquesta jornada volem aprofitar per explicar-vos la visió que nosaltres podem tenir de la gestió de riscos i compartir al final d'aquesta xerrada una mica de diàleg que ens agradaria que fos participatiu i que tothom pogués intervindre. Y le dejo la palabra a Gonzalo Iturmendi. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Abraham. Es un placer y agradezco al Col·legi de Girona la oportunidad que tenemos de compartir estos momentos que yo creo que van a ser muy interesantes. Es un tema al que vamos a tratar bastante, digamos, interesante desde el punto de vista de que supone un auténtico reto. Hablar de gestión de riesgos después de la que hemos pasado con el COVID-19 o con la COVID-19 es un tema casi desafiante, porque de alguna forma la sociedad ha cambiado y probablemente tenemos algunas cuestiones sobre las que tenemos que pivotar ideas fundamentales. Primero, la gestión de riesgos como un concepto de carácter universal
y al mismo tiempo la COVID-19 como una problemática de carácter universal que ha movido los cimientos de toda la sociedad occidental y de toda la sociedad mundial. Así las cosas, vamos a recordar un poco lo que es este método. Es un método que puede ser utilizado perfectamente por los mediadores, un método que está dirigido fundamentalmente para asegurados, pero también para entidades aseguradoras y también, naturalmente, para mediadores del seguro. Y ojo, porque siempre hay observadores mirando a ver qué pasa con la gestión de riesgos. Esos son los terceros perjudicados, los grupos de interés, stakeholders, etcétera, etcétera. Vamos con el concepto. ¿Qué sería la gestión de riesgos para un mediador en este momento? Pues verdaderamente estaríamos hablando del conjunto de métodos que permite o debe permitir la verificación, identificación, análisis y evaluación de riesgos del asegurado, cuantificando las pérdidas derivadas del posible acaecimiento de siniestros y determinando las pérdidas para su eliminación mediante lo que llamamos sistemas de control de riesgos, optimizándolo en todos los medios, estos medios de control y prevención de riesgos desde el punto de vista financiero para preservar los activos materiales y personales de la empresa. Por lo tanto, no perdamos nunca de vista que estamos hablando de un conjunto de métodos para identificar, analizar y evaluar. Lo más importante, la primera fase. Si erramos con la identificación, nos caemos con todo el equipo. Y en eso el mediador va a tener una muy importante labor. ¿Y riesgos de quién? Si miramos el Real Decreto Legislativo 3/2020, llegamos a la conclusión de riesgos de los asegurados. Perfecto. En la transparencia ahora mismo podemos ver la fotografía de cómo son las empresas en España en estos momentos. Una fotografía que nos habla de un número de empresas muy pequeñas, realmente las que tienen más de 5.000 empleados, pero un número enorme de empresas que tienen de 0 a 1 trabajador, concretamente casi 1 millón de empresas en toda España. Entonces, la labor del mediador, el mediador local, el mediador de Girona, cualquier mediador, va a estar sobre todo en los globitos que vemos ahí en azul y en verde, es decir, en aquellas empresas que están en ese número, que son todos ellos datos del 2020, que fueron publicados concretamente el domingo pasado. La información es, por tanto, recientísima. Por lo tanto, conjunto de métodos que permite identificar, analizar y evaluar riesgos, determinando las medidas para el control de los mismos, que son medidas de prevención, control, minimización, etcétera, etcétera, y todo esto con una finalidad, optimizando esas medidas en términos económicos. Ahí es donde entraría el mundo del seguro. Es decir, he identificado los riesgos, los he analizado, los he evaluado y puedo cuantificarlos, con lo cual voy a intentar colocarlos en el mercado asegurador, partiendo de la base de que siempre hay una parte importante de retención de riesgos. Y finalidad de todo esto, preservar los activos materiales, inmateriales y personales en la posición más óptima para el desempeño de las funciones que persigue en definitiva la empresa. ¿Qué persigue? Ánimo de lucro. Y la administración pública y el sector público, prestación de servicios públicos de calidad, siempre con respeto a principios de responsabilidad social corporativa y de forma compatible con lo que es ese ánimo de lucro. Y, en primer lugar, lo que tenemos que analizar es el entorno en que nos movemos. Y ese entorno, antes de empezar a hablar de qué es lo que está pasando, de las noticias, de los medios de comunicación, vamos a hablar de cómo ha cambiado el paradigma del entorno. Especialmente es más percibido ahora después de la etapa que hemos pasado del COVID, de la eclosión de la COVID. Ese entorno, o sea, lo que es la fórmula entera lo que ha cambiado. Ahora tenemos un entorno que es el entorno llamado VUCA. VUCA son las abreviaturas inglesas de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad.
Decimos que es un entorno volátil en el sentido de que el cambio es continuo y constante. Cuando nos enfrentamos en la primera semana del COVID, yo recuerdo perfectamente que estábamos en el despacho y decían, nos van a mandar a casa, pero nos parecía que nos íbamos a casa y nos llevábamos las cosas para pasar una semana. Había un plan de ataque a 2 semanas vistas como mucho. Ese cambio vino para quedarse y nos tuvimos que adaptar los métodos de trabajo, los ordenadores, todo el mundo portátil, adaptación del puesto de trabajo, comunicación con los proveedores, con los clientes. Hubo que cambiar rápido, porque es que el cambio se nos vino encima, sin avisar. Fue volátil, repentino. Y además, este cambio que hemos visto con el COVID, ahora resulta que es constante, porque ahora la percepción que tenéis de las aseguradoras es que la mayoría no han vuelto y alguna de ellas ya ha anunciado que no va a volver a la presencialidad como estaba acostumbrado, sino que ya estamos en un entorno de 3 días en casa, 2 en la oficina y además no todos juntos, sino que equipo A, equipo B. O sea, estamos hablando de unos cambios en los métodos de trabajo donde antes la presencialidad y el contacto directo con el cliente, ese irnos a comer juntos, ese estar con ellos, ha sido cambiado por estar presente online, estar disponible online y tener, o sea, esa calidad de servicio se percibe en esos 365 días al año que puedo estar disponible en caso de que ocurra algo. Esa digitalización también nos da nuevas oportunidades de negocio y nuevas maneras de formarnos. Antes nos formábamos en presencial, ahora quien más, quien menos, ha realizado cursos y ha adquirido conocimientos online, no con la escuela de al lado, sino ya, por así decirlo, pues estamos acostumbrados desde AGERS a que asistan a los cursos online desde Sudamérica, con otros horarios, etcétera, pero estamos teniendo unos cambios y unas nuevas oportunidades de negocio que algunos están aprovechando. O sea, hemos pasado al modelo de negocio digital. Hemos de estar muy al tanto de esa volatilidad. Esa volatilidad, además, nos está dando incertidumbre. Hemos visto recientemente, ya llevamos una buena racha de mercado duro, mercado asegurador duro. Los mercados son imprevisibles. Los flujos económicos no tienen fronteras. Estamos pendientes del IBEX 35, pero también estamos del SP 500 y estamos pendientes del cierre del Nikkei. Y todo eso está influyendo en el seguro, en el mundo del seguro y del reaseguro, de manera que sabemos que va a haber cambios, pero no sabemos cuándo. ¿Qué va a pasar con las renovaciones de pólizas, yo decía, en 2022? En 2022 no sabemos qué va a pasar, porque si bien nos aseguran de que los ajustes de precios más graves han sido hechos y que ahora vamos a depender de la siniestralidad, cualquier dana, los volcanes, las tormentas, pero no solo los de aquí, los de Estados Unidos, los del este de Europa, etcétera, pueden hacer temblar nuevamente el mercado. O sea, tenemos un periodo de incertidumbre y ese periodo de incertidumbre nos tenemos que acostumbrar porque ha venido para quedarse, es un cambio de entorno. El tercer concepto, el concepto de complejidad, y es debido a que los riesgos están interrelacionados. Hay una globalización del riesgo. Antes de entrar aquí, estamos hablando de que los ataques ciber ya están generalizados. La COVID mismo, la COVID empezó como una noticia de las cercanías de un mercado de animales en China, en Wuhan. Esto pasó y al cabo de 3 semanas ya teníamos los primeros casos en Italia, en Canarias, etcétera, y de ahí hemos pasado a una globalización del riesgo. Hay globalización en los riesgos de pandemias, hay globalización en los riesgos de ciber, hay globalización en las oscilaciones de los mercados. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, pues la crisis que está habiendo en el transporte de mercancías. Hay una escasez de transporte de mercancías que hace que los proveedores no puedan servir y, por lo tanto, algunas cadenas de algunas determinadas industrias pues están paralizando. Y bueno, en definitiva, tenemos un montón de factores que influyen en los riesgos y que cada vez son más complejos. Cada vez es más difícil desgranar las matrices de causa y efecto. Y tenemos
por fin, una ambigüedad que tenemos en los negocios con diversos puntos de vista. El punto de vista del cliente no puede coincidir y nosotros aquí, en el ámbito de seguros, esta ambigüedad estamos obligados, y en el caso de los corredores yo creo que lo sufrís más directamente todavía, en tener una claridad en lo que entendemos todas las partes en esta comunicación. Necesitamos darle claridad. Necesitamos despejar los malos entendidos con los clientes y tener conocimiento de cuáles son las expectativas, qué espera mi cliente de mí. O sea, me tengo que adelantar a ese deseo del cliente de un servicio impecable. Tenemos aquí unos ejemplos, he puesto en la diapositiva, sobre la globalización de los riesgos. Tenemos, por ejemplo, muy reciente la caída que todos hemos sufrido de WhatsApp, Facebook e Instagram, y que han afectado a las ventas online, que han afectado a muchos negocios, porque con la pandemia muchos negocios han pasado a un negocio ya digitalizado, en el cual el WhatsApp, por ejemplo, que antes era una aplicación entre amigos, ahora está utilizada por muchas empresas como un medio de comunicación con sus clientes. He recibido durante esta tarde una comunicación en la cual me invitaban a participar de una manera global en un programa de bla, bla, bla. O sea, es un medio de comunicación que antes lo consideramos privado, pero después de la pandemia se ha hecho público. El ataque ha sido global, o sea, la caída ha sido global y es un riesgo que afecta a todo el mundo. La quiebra, por ejemplo, de Evergrande, del gigante inmobiliario chino, ha hecho moverse los mercados, pero es que todavía no ha llegado la ola. Según los expertos financieros, esto va a afectar los mercados de capitales mundiales y a los inversores. Ataques de ciberataques de Microsoft, ya no solo por ciberdelincuentes, sino también los países, la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, están acusando a un país, a una organización como un país, de ocasionar estos ciberataques. Los temas de espionaje industrial, etcétera, están a la orden del día. Y finalmente, otro de los riesgos globales, y que lo tenemos, y que nosotros estábamos en un lugar más o menos tranquilo, veíamos que nos pasaban los grandes huracanes al otro lado del Atlántico, veíamos que olas de calor, inundaciones en el sur de Francia, que llevan ya unos años. Aquí tenemos las Danas, que de ser un fenómeno que nadie sabía lo que quería decir Dana, pues primero empezó a afectar al Levante, luego aquí en la provincia de Girona hemos tenido alguna afectación bastante. Yo recuerdo perfectamente que se nos llevó una potabilizadora de agua y dejamos sin suministro a un buen sector de la población. Los fenómenos meteorológicos han venido para quedarse, hay un cambio climático y es un nuevo riesgo que ya no nos coge en Estados Unidos y en el centro de Europa, sino que ya tenemos aquí en nuestra casa. Y en todo esto vamos a ver qué es lo que se pide al mediador. En todo este entorno hemos explicado un poco que el entorno es complejo, está complicado, tiene ambigüedad, tiene volatilidad. Y vamos a ver, ¿y todo esto cómo me afecta a mí como mediador? ¿Qué es lo que quiere de mí el cliente, ¿no? Y entonces he empezado por el principio, por lo de siempre, ¿qué es lo que quiere? Ahora vamos al derecho. El derecho. Vamos allá. Atrás. Aquí. Voy a ver si consigo hacer salir la imagen. Con el puntero. Con el puntero, sí, pero es que como no tengo el puntero... puntero... Te la pongo yo. ¿Sí? Sí. A ver, vamos allá. Bueno, lo de siempre. El cliente, y el cliente estamos hablando básicamente del cliente empresa, que es un poco lo que yo represento. Lo que quiere es un soporte técnico, quiere que mi experto en seguros me guíe, sobre todo en una empresa pyme que no tiene un director de seguros o no tiene conocimiento interno y se lleva a través de la dirección financiera, que tiene muchos más problemas y tiene todo el tema de las líneas de crédito y tiene que hacer los balances, etcétera. Quiere un soporte técnico que le ayude a que su cuenta de resultados esté, dijéramos, conforme a lo previsto. Las buenas noticias son que lo previsto se cumpla. Entonces, lo que quiere del mediador es que vaya por delante y le ayude a que esa cuenta de resultados sufra los menos vaivenes posibles. Necesita ese soporte técnico. Ese soporte técnico también lo quiere
en formación a sus propios empleados para que estén formados. Que, por ejemplo, cuando sucede un siniestro, en vez de empezar a quitar las cosas de en medio, saque fotografías, llame al corredor para pedirle que inmediatamente venga el perito de seguros, conozca distinguir qué es un siniestro de daños de un siniestro de responsabilidad civil, conozca que existen unas pólizas de seguridad. Toda esa formación se puede dar perfectamente, es el soporte técnico que quiere el cliente, que el mediador venga y me explique dentro de mi casa a mi staff cómo tiene que actuar en caso de siniestro y de qué coberturas dispone. Por supuesto, el tema de la confianza. El mediador es el asesor de confianza y se tiene que convertir en la mano derecha. No puede haber desconfianza, no puede haber, bueno, lo que yo en alguna vez que he hecho alguna charla dentro del colectivo de empresarios, pues es que los seguros nunca pagan. Es que los seguros, es que están mirando la letra pequeña para envainármela. Es que esto, el corredor, el mediador es el intérprete. El mediador tiene que generar esa confianza en el sector asegurador. El sector asegurador está ahí para ayudar al empresario en el manejo de los riesgos asegurados. Y todo eso es el mediador el que lo facilita y lo soporta. Disponibilidad. Con esto de la pandemia hemos visto muchas veces videoconferencias que se alargan, etc. El mediador tiene que estar disponible o tiene que dar los medios para que, en caso de que ocurra algo, estar ahí. Nunca ocurre nada, pero cuando ocurre, el cliente empresa necesita tener el mediador al lado, y si no es él personalmente, pues que inmediatamente facilite los teléfonos de los peritos, haya una inmediatez en caso de necesario. Pide cumplimiento, transparencia. Hay una serie de obligaciones legales que después Gonzalo nos explicará y bueno, entrará más en todo el tema de cumplimiento. Pero el tema de la transparencia en la mediación yo creo que es un producto, es un must, que dicen, ¿no? Es algo que el cliente necesita. Gestión administrativa, que cuando el cliente quiera saber cómo va su siniestralidad, pues lo tengamos una calidad en la información, que quiera un certificado de su póliza porque se tiene que presentar a un concurso, porque lo tiene que presentar delante de un cliente, etcétera. Certificado en el momento, y en todo esto es lo que ya sabéis mejor que yo, porque es vuestro día a día. Pero hay que decirlo, el valor no solo se pide, es que se le supone, o sea, empezamos a partir de aquí. Y, por supuesto, el seguro se luce en el momento del siniestro. Por lo tanto, el mediador tiene que hacer una tramitación de siniestros impecable. Y para eso vuelvo al punto 1, que es el soporte técnico y la formación de las plantillas de la empresa, sea grande o sea pequeña, y si no es en una sola empresa, pues un colectivo de empresas, más o menos del mismo sector, en la que puedan formar al personal en tramitación de siniestros, de manera que cuando ocurra sepamos todos, interna y externamente, qué es lo que hay que hacer. Pasamos a la... Bueno, si quieres pasármela tú, la siguiente. Y bueno, ya tenemos la base, ya hemos visto cuál es la primera necesidad, cuál es la primera petición, el valor que se le presupone a todos los mediadores, y que yo estoy segura de que esto ya lo hacíais, ¿no? En gestión de riesgos, ¿qué puedo hacer por mis clientes empresas? ¿Qué necesitan de mí en este entorno que os he explicado de volatilidad? ¿Y qué necesitan, pero no me lo piden? O sea, no saben que lo necesitan. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecerles, además de la gestión impecable, tramitación de siniestros, tener toda la gestión administrativa en orden, etcétera? Bueno, pues podemos pasar al modelo de gestión de riesgos. Para ello, lo he dividido en diferentes fases. He empezado en una anterior a la que nos apuntaba Gonzalo en su introducción, una fase previa de preparación que implica que el corredor debe entender cuál es el modelo de negocio de la empresa para la cual quiere realizar esa gestión de riesgos, ver cuál es su modelo organizativo, quién es responsable de qué. En un principio, en una empresa pequeña, cualquier CEO, cualquier director, cualquier propietario de una empresa, en el fondo es un gerente de riesgos. Está gerenciando riesgos de una manera natural. Los riesgos son inherentes a cualquier negocio. Para tener un beneficio, la empresa ha nacido
para asumir esos riesgos. Pero esos riesgos tienen que estar controlados. En el entorno VUCA que os explicaba en las primeras diapositivas, hace que estos riesgos se aceleren, vayan cambiando, se conviertan en más complejos. Ya los riesgos son súbitos, aparecen de golpe. Necesita el mediador, la persona que ayude a gerenciar esos riesgos, a sistematizarlos, conocer el modelo organizativo, de qué medios se disponen, cuáles son los stakeholders, los interlocutores, quiénes son la cadena de proveedores. Os hablaba antes de los problemas que hay en el transporte de mercancías, que pueden llegar a parar las producciones. En un modelo, en un pequeño restaurante, por ejemplo, pues, ¿quién son los stakeholders? Los principales son los clientes, los proveedores, los trabajadores propios del negocio. Todo esto tiene que conocerlo a fondo, la persona que se acerque, en este caso el mediador, que se acerque a la gestión de riesgos. Y tiene que adaptar el proceso de Enterprise Risk Management, gestión de riesgos en castellano, lo tiene que hacer, es que es un procedimiento, que es un proceso que está muy medido y está muy estudiado. Hay que adaptarlo a la medida de la empresa. O sea, en un restaurante se puede hacer gestión de riesgos, se puede hacer gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque es que los riesgos también suceden. Los riesgos son las subidas y bajadas, los riesgos son que me cierran el restaurante por decreto gubernativo con lo de la COVID. Hemos vivido en directo, desgraciadamente, una lección de gestión de riesgos y ha habido adaptaciones, ¿vale? Ha habido adaptaciones de esos procesos a pasos agigantados y hoy en día hay planes de continuidad de negocio en muchas empresas que nos sorprenden porque antes no se hacía y ahora se ha visto la utilidad de la continuidad de negocio. Y finalmente hay que hacer una formación de metodología del riesgo para que la propia empresa, que es la que conoce sus riesgos, pueda adaptarse y nosotros le podamos guiar a través de ese proceso. Pasamos a la fase 1. La fase 1 sería la identificación de los riesgos. ¿Qué puede pasar? O sea, la gestión de riesgos se puede hacer con un horizonte temporal diferenciado. Se puede hacer un año o se puede hacer a 5 años, por ejemplo. Más allá de 5 años, hablamos ya de grandes tendencias que podemos apuntarlas, pero la incertidumbre es todavía más grande. La pregunta que la persona que se aproxima, el mediador, cuando se aproxima a la empresa a preguntar por sus riesgos es ¿qué puede pasar en los próximos 5 años para que yo no alcance, para que tú no alcances los objetivos que has marcado en ese plan estratégico o el plan de crecimiento de la empresa? Para que los números, tus proyecciones económicas no sucedan. ¿Cuáles son esas amenazas? ¿De qué estamos hablando? ¿De que salga un nuevo competidor? ¿Estamos hablando de que tus productos queden obsoletos? ¿Estamos hablando de que se te interrumpa la producción por un fallo técnico, por una obsolescencia de la maquinaria, etcétera? Hay que crear un cuestionario de riesgos para sistematizarlo. Sería de utilidad tener un diccionario de riesgos lo más adaptado posible a ese negocio. Cuando hablo de un diccionario de riesgos es como un recordatorio que pase, pues luego pasaremos un poco por encima, pero como un recordatorio de cuáles son los posibles riesgos para que los vayamos examinando, riesgos económicos. ¿Tengo riesgo de crédito? Estoy exportando, tengo el riesgo de tipo de interés. Cuando hay un cambio, pues estoy vendiendo a México, por ejemplo, y bueno, hay un riesgo de tipo de cambio, obviamente, o estoy vendiendo en dólares, etcétera. Una reunión de lanzamiento, de kick-off o de lanzamiento, en el cual todos los intervinientes, pues el dueño, probablemente el consejo de administración, el director de operaciones, el director de económico-financiero, todo esto en la medida del tamaño de la empresa. Si no hay, pues el dueño o quien le haga los números, etcétera. Alguien que tenga visibilidad sobre una familia de riesgos, que después veremos quién es. Y finalmente, pues ir haciendo entrevistas e ir depurando para tener la seguridad de que los riesgos que amenazan el negocio están correctamente identificados. En esta identificación de riesgos hay 3 familias grandes de riesgos. Serían los riesgos estratégicos,
que serían los relativos a la actividad y que son los propios del negocio, que ahí estaría lo del modelo del negocio, cuál es mi mercado objetivo, cuál es la competencia, si tengo decisiones de inversión, cojo un nuevo local, me mudo de población, otros como riesgo país, como por ejemplo cuando estoy exportando, etcétera. Riesgos de tipo económico, que ya he mencionado, que es el tipo de interés, la liquidez, el riesgo de crédito, clientes, por ejemplo, que está muy en boga, desgraciadamente, y es muy reiterativo. Riesgos operativos, por ejemplo, interrupción de la producción en caso de industrias o insuficiencia de la plantilla. Si, por ejemplo, volvemos al restaurante, pues a lo mejor me muero de éxito, o sea, se me llena el restaurante y no puedo acoger a toda la clientela que tengo un domingo a mediodía. Bien, venimos los de Barcelona y queremos todos comer en el restaurante tal y no podemos, con lo cual eso es un boca oreja y al final pues vamos a perder posible clientela para otros posibles domingos en los que no haya esa gran. Entonces, todo esto hay que analizarlo y hay que ponerle solución, ¿vale? Excesiva dependencia de proveedores, por ejemplo, cuando concentramos en un solo proveedor y estamos en sus manos, ¿no? En ese caso, pues, por ejemplo, pues juega el precio, juega la posible bancarrota de ese proveedor que me deje colgado sin el producto que yo necesito en mi proceso productivo. En la fase 2 haríamos un análisis de riesgos. Os he puesto aquí uno de los posibles análisis, ¿no? Hay muchas metodologías, yo os he puesto esta que a mí personalmente me gusta. Y es porque aquí analizaríamos las causas y las consecuencias del riesgo y haríamos una descripción de escenarios posibles y probables. Y aquí iríamos, pues, por ejemplo, en un evento que sería el propio riesgo, los componentes que tiene ese riesgo descompuestos, temas humanos, de organización, de dirección, materiales que entran dentro del proceso productivo, etcétera, y las diferentes consecuencias que pueda tener si ese riesgo se materializa. El tratamiento de riesgos, que es una fase posterior, iría a atacar en el tratamiento las causas y las consecuencias, intentando tratarlas de una manera que posteriormente os explicaré. Finalmente, en la fase de valoración tenemos una matriz de riesgos. O sea, al final queremos introducir los riesgos en una matriz con una probabilidad desde rara hasta casi cierta y un nivel de impacto que apuntaría al EBITDA, ¿vale? El EBITDA lo podemos ver aquí, que lo he puesto en millones de euros, pero podría ser un porcentaje, por ejemplo, para mí catastrófico, podría ser afectar un 20% de mi EBITDA programado para los próximos 5 años. ¿Es un riesgo susceptible de causar ese daño en mis cuentas? En ese caso, en esa fase de valoración, pues lo tendríamos en nivel rojo y tendríamos que hacer algo en la cuarta fase, que sería el tratamiento de riesgos. Las estrategias que yo he puesto para tratar los riesgos y que, bueno, os resumo muy rápidamente, tenemos una eliminación del riesgo, una reducción del riesgo, que estaríamos hablando de eliminar causas o eliminar las consecuencias una vez se haya dado el impacto del riesgo, las coberturas, que sería la propia venta del seguro, una transferencia del riesgo a otros, que pueden ser mediante proveedores cualificados, etcétera, compartir el riesgo con otros socios, etcétera, cuando puedo compartir ese riesgo con un socio, y una vez ha sucedido el riesgo, necesito tener listo con anticipación un plan de gestión de crisis, un plan de continuidad de negocio. Y finalmente, cuando ya hemos terminado la crisis, necesito reevaluar el riesgo, ver cuáles han sido los impactos y volver otra vez a iniciar la gestión de riesgos desde el principio. Y esa sería un poco lo que sería el tratamiento de riesgos. Y la última diapositiva, yo no sé cómo voy de tiempo, supongo que un poco apurada, me gustaría mostraros un poco lo que es el mapa de riesgos global publicado para el año 2021. Y no quiero entrar, o sea, hay muchas conferencias dedicadas a explicar este mapa de riesgos. Lo único que quiero apuntar
es para hacerlo un poco redondo, es que estos riesgos de aquí que vemos en verde, pues el tema de cambio climático, en naranja el tema de pandemia, tenemos creo que recordar, porque está bastante pequeño, en lila los temas de ciberataques, problemas de fallos en las comunicaciones, fallos en las informaciones, etcétera. Yo lo que quería mostrar aquí es la incertidumbre y cómo estos riesgos que son considerados globales del mundo pueden afectar a pequeña escala, lo tenemos el ejemplo del COVID en primera línea y con un impacto muy grave, el impacto mayor, cómo pueden afectar a nuestras empresas y a nuestros negocios. Quiere decir que lo que está arriba y que vemos que salen las noticias, al final puede afectarnos y la ola viene, o sea, el tema del cambio climático, el tema de los ciberataques, todo esto puede afectar a nuestro negocio, sea cual sea la escala. Y voy a pasar la palabra a Gonzalo, que nos seguirá explicando. Pues sí, el tema del cumplimiento. Voy a intentar aterrizar, bueno, en qué posición está el mediador en relación con todo lo que hemos explicado. Y es que resulta que con la nueva ley de distribución y también con la vieja ley del 2006 de mediación del seguro privado, pues lo cierto es que hay una serie de obligaciones que van a obligar precisamente al mediador a llevar a cabo estas actividades, como veremos ahora a continuación. Si tuviéramos que hacer un resumen de cuáles son las 4 obligaciones fundamentales de cualquier mediador de seguros, llegaríamos a la conclusión de que una importantísima es la confidencialidad, ese secreto profesional que está blindado no solamente en el documento de encargo que firma y suscribe el cliente, la empresa, con el mediador, sino prácticamente por mandato legal, por protección de datos y además por una ley que pasó muy desapercibida, que es la de secretos empresariales. Al fin y al cabo, el mediador se va a meter ahí a ver de hocico qué es lo que está pasando con esa empresa. Por lo tanto, no se puede divulgar ninguna información que se reciba como motivo de la actividad profesional. La segunda sería el deber de información. Este deber de información ya lo teníamos en el año 2006 en la ley de mediación, pero lo tenemos igualmente en la ley de distribución del 2020. Pero para poder hacer una correcta información al cliente, el mediador previamente, y este es el punto más culminante probablemente de toda esta intervención, necesita hacer un diagnóstico adecuado de los riesgos, identificarnos, analizarlos y evaluarlos. Mira tú por dónde. Es lo mismo que hemos dicho anteriormente Ana y yo. Es decir, el mediador, como luego veremos con las informaciones suministradas por el cliente, tiene que analizar las exigencias y necesidades del cliente, decía la vieja ley del 2006. ¿De acuerdo? La nueva ley del 2020 de distribución dice exactamente lo mismo. Luego, por tanto, labor del mediador, hacer un correcto trabajo de identificación, análisis y evaluación. ¡Ojo! Con las informaciones suministradas por el cliente, que recalco mucho. ¿Qué tiene? ¿Cuánto vale? ¿Y dónde está? Por ejemplo. Es decir, el cliente es el que tiene que hacer el inventario o valoración de bienes y tiene que intentar hacer un pleno evitando el infraseguro en cualquier momento. ¿De acuerdo? Probablemente esta es una de las obligaciones que está en el artículo 175 de la nueva ley de distribución, el texto con el que nos estamos moviendo en la actualidad del 2020. Tiene que obrar en interés del cliente, no en interés del mediador. Ojo, que es alguien que va a distribuir y a vender seguros. Y el interés suyo particular queda en un segundo plano, como dice expresamente el artículo 172 de la ley de distribución. Y finalmente, conforme a la Lex Artis ad hoc. ¿Y qué implica la Lex Artis ad hoc? Adecuación del acto profesional a la técnica normal requerida por parte del mediador. Significa formación, formación y formación. Sin formación
no se puede hacer esta actividad, porque podemos tener auténticos problemas, ¿de acuerdo? Ayornamiento, como dirían los italianos, puesta al día, en definitiva. Naturalmente, capacidad técnica suficiente para hacer su trabajo, también es formación. Y finalmente, adecuación del acto profesional a la técnica, al caso concreto, a la técnica requerida. ¿Por qué? Pues porque cada caso es distinto. Como decía, esto estaba en el Real Decreto Legislativo 3/2020, de forma manifiesta, cuando explica un poco en qué consiste ese análisis objetivo del riesgo. Pero estaba anteriormente también en la Ley de Mediación del año 2006. Si analizamos rápidamente, no voy a entrar en ello porque no quiero cansar al personal, las obligaciones generales de información del distribuidor, asegurador, corredor o agente, o incluso banca seguros, pues son las contenidas en esos artículos 172 a 183 de la Ley de Distribución del Seguro 3/2020 que hemos citado en varias ocasiones. Luego, por tanto, ¿qué tiene que hacer el mediador? Tener en cuenta las fuentes externas, todo lo que hemos escuchado anteriormente de Ana, es decir, pues cuál es el régimen jurídico. Fíjate si es importante saber el régimen jurídico y normativa aplicable a cada riesgo, que en España tenemos más de 800 seguros obligatorios entre responsabilidad civil, sobre todo ellos, y seguros de accidentes. Son muchos seguros obligatorios como para que un mediador no diga exactamente que esa actividad está sujeta a un seguro obligatorio. Las tendencias jurisprudenciales, la doctrina y otras fuentes como los informes del Defensor del Pueblo, del Síndic de Greus aquí en Cataluña, etcétera, etcétera. Es decir, y naturalmente hacer uso de las fuentes como Internet, pero aquellas que sean verdaderamente fiables. Fuentes externas que tienen que estar sazonadas con la visita e inspección del riesgo. De nada sirve decir, anda lo que pasó en ese riesgo. Hay que inspeccionarlo, hay que verlo. Tienen que venir, es decir, expertos que nos ayuden también a la hora de identificar y ver, intentar valorar cuál es el siniestro máximo posible, el valor máximo expuesto o la pérdida máxima probable. Por lo tanto, fuentes internas y fuentes externas con entornos que muy bien nos ha explicado anteriormente Ana. Entorno físico, ¿dónde está la empresa ubicada? ¿Estamos al lado de un río? ¿Estamos al lado de un bosque? ¿Estamos al lado de dónde estamos al lado? Porque eso nos va a influir. Sí, estamos en España, en Cataluña, en una población determinada, perfecto, pero es que el entorno es importantísimo, no solamente el físico, sino también el sociológico. Y el ejemplo lo hemos visto en la pandemia de la COVID-19. La COVID-19 ha supuesto una auténtica revolución que ha cambiado la sociedad desde el punto de vista económico, político y social. Y esos entornos se tienen que tener en cuenta, como muy bien ha dicho anteriormente Ana en su exposición. Como decía, la nueva ley de distribución nos habla de dos tipos de venta en la distribución de seguro, la venta informada y la venta asesorada. En la venta informada ambos están definidos en el artículo 175 de la ley de distribución, pero si os tomáis la molestia de mirar la exposición de motivos, lo explica nuevamente en la exposición de motivos y dicen que consiste esa venta informada. Dice, antes de la celebración del contrato de seguro, el distribuidor de seguros tiene que determinar, basándose en la información obtenida al cliente, las exigencias y necesidades, como hemos dicho anteriormente, del cliente, y debe facilitar al cliente la información objetiva acerca del producto de seguros de forma comprensible, de modo que el cliente pueda tomar una decisión fundada. Ahí tenemos venta informada. Te doy toda la información, toma tú la decisión. Y la venta asesorada es prácticamente lo mismo, pero diciendo, y te asesoro cuál es de las alternativas posibles la mejor de ellas en cada caso concreto. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, como vuelvo a repetir, ese análisis objetivo es el
enlace, el vínculo con la gestión del riesgo. Es la esencia del mediador de seguros bien preparado que quiere dar un buen servicio a su cliente. ¿De acuerdo? Vamos a ir terminando mi exposición. Como sabéis, hay más obligaciones desde el punto de vista del deber de información, que unas afectan a la entidad aseguradora desde el punto de vista de las informaciones mínimas que tiene que tener el contrato antes de la suscripción, pero otras afectan directamente a los corredores de seguros para informar de cómo tiene que informar al cliente en todo esto. Pues bien, todo ese trabajo, lo que sería probabilidad o frecuencia de exposición al riesgo y gravedad e intensidad, que lo podemos hacer de forma nominativa o de forma numérica, nos tiene que dar en definitiva esa probabilidad de ocurrencia y esa intensidad del daño, lo que llamaríamos una calificación del riesgo, que la podemos cuantificar, lo podemos poner en números o lo podemos hacer de forma nominativa sin mayor especificación. Pero además hay que tener en cuenta los planes de prevención, es decir, todo aquello que va a minimizar la exposición al riesgo y verificar desde el punto de vista de lo que es el mediador si estos son adecuados, insuficientes o no operativos. Yo os he puesto en la transparencia un ejemplo de lo que son los SYNAPS en España. Son planes de notificación y registro de efectos adversos en el ámbito sanitario. En estos momentos son de carácter voluntario, pero es un ejercicio modélico español de notificación y registro. ¿Qué significa? Que una vez que surge la deficiencia, la carencia, el déficit o el problema, el incidente, quitando nombres para evitar la imputación a los empleados y siguiendo una técnica que es la misma técnica del mundo de la aviación, lo que se hace es un estudio de qué es lo que ha pasado y cuáles pueden ser las acciones correctivas de cara a futuro para mejorar, en definitiva, la respuesta de las empresas en estos casos. Y naturalmente también las normas de protección, que unas son físicas, sprinklers, bocas de riego equipadas, detectores de humo, salidas de emergencia, cartelería, etcétera. Pero otras son en definitiva políticas y procedimientos de compliance, de calidad y en definitiva de compromisos de responsabilidad social corporativa con los grupos de interés que están afectados a la empresa. Y ahí entra el seguro al final. Después de todo ese trabajo de decir, bueno, y ahora con todo el estudio que he hecho, ¿cuál es la póliza óptima? ¿Cómo puedo optimizar la mejor póliza para los riesgos soportados por el cliente? Y esa es una labor donde vais a ser el elemento diferenciador. El buen mediador se va a diferenciar del regular o del malo en que va a hacer un estudio de los seguros los más adecuados al riesgo y a las necesidades de ese cliente. Ojo con la responsabilidad civil y los siniestros con claims made en base a reclamación o en base a ocurrencia. Sería imperdonable que un mediador permitiera una situación de vacío de cobertura temporal. Y si se produce, como pudo haber sido en su día en el Colegio de Médicos de Barcelona, que aceptó el Colegio de Médicos el vacío temporal de cobertura, pero eso produjo un gran conflicto con la nulidad de cláusulas claims-made año 1990, yo soy veterano y puedo contarlo. Luego la reforma del 95 ya modificó el 73 párrafo segundo y permitió las claims made y las cláusulas de ocurrencia, ¿de acuerdo? Pero es muy importante gestionar en RC las cláusulas de ámbito temporal por ocurrencia o por reclamación. Finalmente, de cada incidente tenemos que sacar una lección, siempre, y naturalmente de los siniestros. Ha dicho antes Ana una cosa importantísima. ¿Hemos aprendido algo de los efectos adversos? ¿Hemos aprendido cosas de la COVID-19?
Si la COVID-19 como pandemia ha cambiado el panorama de la sociedad, hemos tenido que sacar lecciones, cada cual las suyas, tanto las empresas como los mediadores, como las compañías de seguros. ¿De acuerdo? Siempre de un incidente o de un siniestro va a ser la gran escuela de vida en la cual podamos aprender muchísimo. Esta es mi última transparencia y prácticamente con esta voy terminando porque quedé con un compromiso de terminar a las 7 de la tarde, nos quedan unos minutos todavía, para que de 7 en adelante podamos hacer un diálogo que yo creo que será súper interesante. Vamos a pensar que el mediador, gestor de riesgos externo, en ese millón casi de empresas en España que hay de 0 a 1 o 2 trabajadores y en esas otras 500 y pico mil que hay hasta 3 trabajadores, imaginar por un momento que habéis hecho todo ese trabajo y ahí es el momento culminante, donde de alguna manera tenéis que dar los resultados a la empresa y decirle, mira, he hecho toda la digestión de lo que aprendí en el Col·legi, en Àgers, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Valencia, donde se esté impartiendo ahora mismo la gestión de riesgos en La Coruña, etc. ¿Qué debo de hacer? Es el momento de decir que ante una pérdida potencial, ¿qué debe recomendar un mediador que esté bien planteado, que esté bien comprometido con la gestión de riesgos? Bueno, hay dos posibilidades. Que la pérdida potencial sea reducida, en cuyo caso podemos ir a una retención con facilidad, es decir, con un apetito de riesgo, es decir, bueno, pues si yo tengo esto, pero la probabilidad de ocurrencia es mínima las consecuencias, como tengo muy diversificado el riesgo, pues son unas consecuencias enormemente reducidas. Estoy en esa zona verde que veíamos tanto en el gráfico de Ana como en el mío, decir, bueno, puedo retener el riesgo. Lo normal no va a ser eso. Lo normal va a ser que hay determinados riesgos que se van a tener que transferir parcialmente o intentar transferir totalmente. Y esta es la gran labor del gestor de riesgos e igualmente del mediador del seguro. Ante una pérdida potencial importante, la eliminación del riesgo es una utopía prácticamente imposible, porque la eliminación del riesgo supondría no tener actividad en la empresa. Y eso no lo quiere nadie. Como bien ha dicho Ana, toda actividad, todo implica riesgo, toda actividad empresarial implica riesgo. O cerramos la empresa y entonces no hay riesgo, pero entonces es la ruina y no se trata de eso. Entonces ante un efecto importante, previsible, lo que tenemos que ver es si vamos a una financiación o a una retención y sobre todo a fortalecer las medidas de prevención y control. Esos sprinklers, esas bocas de riego equipadas, esa calidad en la empresa, ese compromiso de responsabilidad social corporativa o ese compliance interno de la empresa, vamos a optimizarlo de forma que sean medidas tecnológicas, medidas internas, obviamente, pero medidas aplicables. Aún así, vamos a tener necesidad de financiación y ahí entra el seguro nuevamente. Esa necesidad de financiación, el mediador tiene que saber qué parte es asumible, dónde está el apetito del riesgo, el umbral, mejor dicho, el apetito del riesgo del cliente, de la empresa, hasta dónde puede llegar la franquicia, la retención del riesgo o el límite de suma asegurada, porque franquicias por debajo, límite de suma asegurada por arriba, y lo que tenemos es que esos dos planos se hagan lo más anchos posibles. El de arriba casi llegue a tocar el techo y el de abajo casi a tocar el suelo. Y ese es el gran reto que tiene ahora mismo el mediador. Es decir,
esa transferencia financiera del riesgo vía compañía de seguros. Nada más, amigos, que puede ser total y parcial, evidentemente, siempre va a ser parcial. Encontrar un seguro pleno es muy difícil. Probablemente el mal endémico del seguro en España es el infraseguro en daños materiales. Pero es que es muy difícil llegar a hacer un seguro pleno. Y ya el Consorcio de Compensación de Seguros resulta que tiene una franquicia al 7%, pues nos está diciendo que en definitiva se pueden y se deben de establecer franquicias para conseguir mejores precios y para conseguir un equilibrio en todo eso. El problema es quién establece ese umbral. Para eso hay que estudiar mucho, hay que aprender mucho y hay que hacer mucha formación, evidentemente. Por eso decía las 3 Fs, formación, formación, formación. Me consta que el Colegi lo hace y hay más sitios donde se puede hacer ese tipo de formación, con lo cual yo animo a todo el mundo a que la lleve a cabo. Muchas gracias, muy amables por la atención y confianza. Adelante, Abraham. Se'm sent ara? Molt bé, doncs continuem. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Gonzalo, por vuestra intervención. Y nos han llegado unas cuantas preguntitas de todos los espectadores, de los colegiados y otros compañeros que nos están siguiendo por YouTube y en streaming. I si us demanaria, sisplau, que ens passéssiu totes les preguntes que tinguéssiu, aprofitant que tenim aquests experts aquí amb nosaltres. Yo empezaría tal vez por una pregunta, por el principio, como vosotros dos habéis empezado, en el tema de identificar los riesgos, como primera pauta que tenemos que ver los mediadores como gerente de riesgo. Identificar los riesgos. En el caso del COVID, ¿estaba identificado esta posible pandemia? ¿Cómo de preparadas estaban las empresas? ¿El sector asegurador tenía respuestas? No sé, podemos evaluarlo a diferente escala, pequeños negocios o grandes empresas. Ustedes que son expertos, pues, ¿identificaron el riesgo? Pues, bueno, como quieras, Ana, si quieres empiezo yo o tú, como tú quieras. Vamos a ver, las pandemias estaban identificadas en la mayor parte de las entidades aseguradoras. Esta pandemia no. Esta concreta, la COVID-19, no. Esta ha tenido unas circunstancias muy particulares, pero ojo, si echamos la vista atrás en la historia, veremos que ha habido pandemias más potentes históricamente que la COVID-19. Lo que pasa es que esta es la que nos ha tocado a nosotros y hemos visto en primera línea el gran ejercicio de gestión de riesgo de contingencias a partir de una pandemia. ¿Cómo se organiza una empresa a partir de la pandemia? Por lo tanto, las pandemias eran previsibles, dado que están en todos los condicionados o en la mayor parte de los condicionados de las entidades aseguradoras. ¿De acuerdo? Excluidas normalmente. Excluidas en unos casos, pero cuando no están excluidas, ojo, amigos, están incluidas, si no están expresamente excluidas. ¿De acuerdo? Quiero decir que esto es evidente. Es decir, ha habido muchas entidades aseguradoras que han revisado sus pólizas y han dicho, anda, no metimos la exclusión de pandemia y la veníamos metiendo desde hace 20, 30 o 40 años. ¿Por qué alguien de suscripción la quitó algún día? Porque no había, bueno, cuidado, hemos tenido, en el siglo XXI hemos tenido alguna pandemia, alguna situación de riesgo. La gripe A, sin ir más lejos, es un tipo de pandemia. Lo que pasa es que no ha tenido la voracidad ni las consecuencias catastróficas que ha tenido la COVID-19. La magnitud. Luego, por tanto, y esto no es que lo diga yo, es que lo dice la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que viene a decir que la COVID como tal, no la COVID, pero la pandemia es previsible. ¿De acuerdo? Es previsible. Toda pandemia es previsible. Lo que pasa es que cada pandemia viene como viene servida y evidentemente esta tiene unas circunstancias muy concretas. Entonces, cada cual. Cuando yo recuerdo en el año 2020 las primeras charlas que estábamos dando en AGERS sobre el tema de la pandemia, decíamos, bueno, vamos a ver, todo el mundo tiene que revisar sus pólizas y verificar por qué las pólizas de día no tenían la exclusión de pandemia.
Ninguna. Ana, tú eres experta en día, ¿no? Ninguna. No tenía ninguna la exclusión de pandemia. Pero a partir de los primeros meses del 2020, las renovaciones, exclusión de pandemia. Sí. Las empresas de seguros generalistas en riesgos industriales o empresariales, exclusión de pandemia. Y yo decía, oye, si me excluyes la pandemia me tendrás que bajar el precio, porque el año pasado no me la excluías. Mejor dicho, al no excluírmela, me la estabas incluyendo. ¿Vale? No sé si Ana quiere decir algo más. No, lo has dicho perfectamente. Sí que en los primeros meses de 2020 sí que circulaban algunas entidades aseguradoras que sí que tenían sus estudios. Y la Organización Mundial de la Salud también. Hay un informe que preveía una posible pandemia. No decía cuándo, no decía el impacto. Yo creo que lo que ha pasado es que la COVID se nos ha ido de previsión y ha sido mucho más contagiosa. Y lo que decía en mi intervención, no ha tenido fronteras y un impacto muy alto. En el mapa de riesgos del año 2019, global, hecho por el organismo internacional, no aparecía la pandemia, o sea, aparecía pandemia, aparecía enfermedades contagiosas de una manera sibilina y por ahí por el grupo de en medio, y ahora se nos ha disparado para arriba. O sea, yo creo que instituciones, gobiernos, a todos se nos ha ido un poco el riesgo. O sea, detectado estaba. Lo que no estaba detectado es en el impacto que ha tenido en la sociedad y en los negocios, en las empresas. Muchas gracias. Estábamos en el año 2020 y estaba leyendo de su redacción en el mes de abril de 2020, Agers ya se adelantó o inmediatamente reaccionó. Agers, estoy leyendo literalmente, Agers pide depende en la lengua, Agers pide a UNESPA y a la Dirección General de Seguros negociar cambios de coberturas y condiciones ante la crisis del COVID. ¿En qué medida tuvieron una respuesta aceptable o no en este sentido? Bueno, vamos a ver. Además, hubo un movimiento enferma a nivel europeo. La Confederación Europea de Asociaciones Nacionales de Gerencia de Riesgos y Seguros dijo lo mismo. Lo que pasa es que ayer fue rompedora. O sea, nosotros lo vimos rapidísimamente. Nos reunimos los primeros, tú estabas, Ana, en la Junta Directiva y nos reunimos la Junta Directiva y dijimos, cuidado, un momento, de esta o salimos todos con la colaboración de todos o no salimos. Este era el planteamiento. Entonces pedimos ayuda a la patronal UNESPA. ¿Y por qué le pedimos ayuda? Porque entendíamos que tenía que suavizar de alguna forma la ejecución de determinados condicionados de contratos de seguros con la nueva problemática de la COVID-19. La cláusula rebus sic stantibus en el mundo jurídico lo dice, oye, lo que has contratado ha sido cuando había unas condiciones. Es decir, es verdad que existía una amenaza global de pandemia, pero no es menos cierto que o aquí salimos todos con la ayuda de los demás y con un cierto grado de comprensión. De hecho, UNESPA, yo recuerdo haber hablado con Pilar González de Frutos y haber trabajado en un grupo específico para calcular el precio del seguro de lo que supondría la cobertura expresa de pérdida de beneficio en caso de que el asegurador quisiera asegurarla. Hicimos un estudio económico en el Instituto de Estudios Financieros y el resultado está ahí, se puede consultar en el Instituto de Estudios Financieros el resultado del mismo. Es verdad que la cuantía económica, el coste de la prima era elevadísimo y a mí Pilar me preguntaba, y Gonzalo, ¿tú crees que esto las empresas estarían dispuestas a pagarlo? Yo le dije que sí, si verdaderamente el seguro quiere cubrir de forma consciente, deliberada y expresa la pérdida de beneficios no derivada de un previo daño material, que es como está contemplada en la actualidad,
sino directamente por una situación de emergencia como es la COVID-19, se puede hacer. Lo que pasa es que el precio es muy elevado. Ojo, ¿quién va a poder acceder a ese precio? El principio de mutualidad del seguro permite eso. Hicimos un estudio actuarial, vuelvo a repetir, está en la web, y si no, pues encantado de transmitiros las conclusiones de ese estudio, porque fue un estudio en profundidad para saber el precio. Se hizo para hoteles y establecimientos de restauración en España. Es verdad que no se hizo para ningún otro sector de riesgos más, pero llegamos a hacerlo. Y todo eso lo hicimos gracias a ese impulso, aquella carta que desde Ayers hicimos con intención. Oye, echarnos una mano, que sois el seguro, y nosotros estamos soportando una crisis durísima. Por favor, necesitamos ayuda. Y conseguimos respuesta. Lo que pasa es que llegamos también a la conclusión siguiente. Solo es posible solucionar estos temas con la ayuda no solamente de la iniciativa privada, sino del sector público. Y por eso llamamos a la Dirección General de Seguros y le mandamos la misma carta. Y no nos contestó. Cuidado, ¿eh? No nos contestó. Todavía no nos ha contestado. Lo digo así de claro. Ha sido el sector privado el que lo ha hecho. A nivel europeo, en Ferma, se hizo 3/4 de lo mismo. Y desde Bruselas se dijo, no podemos solucionar este problema si no es sector privado, empresas aseguradas, o sea, sector asegurador, empresas aseguradas y, finalmente, los estados. La ayuda económica que está haciendo la Unión Europea en este caso es un ejemplo de esto. Es una ayuda para la recuperación, en una parte importante a fondo perdido y en otra a justificar con inversiones que cumplan unas características. Ojalá no perdamos ni un euro de toda la ayuda por haber empleado en tiempo y forma el dinero que nos están poniendo a disposición, ¿eh? Porque ya ha pasado algún año que España ha perdido ayudas a fondo perdido sin utilizar de la Unión Europea. Es un ejemplo de lo que hemos dicho. Muy bien, muchas gracias. Y en este sentido, como ustedes que están más en contacto directo con direcciones de compañías y entidades aseguradoras, el futuro que se albira, hay posibilidades en este sentido, que nos están preguntando muchos de nuestros clientes, ¿no? Como me lo acaba de responder a medias antes, pero bueno. A medias, porque, vamos a ver, si vemos, prácticamente a partir de la COVID-19, toda la actuación de las empresas y de la sociedad ha sido reactiva. Es decir, la gestión de riesgos tiene que ser proactiva. Estamos diciendo, nos tenemos que anticipar sobre la realidad del riesgo soportado por el cliente, exigencias y necesidades. Ojo, porque si nos exigen cosas que no tienen ningún significado, el mediador de seguros tiene que decir, eso que está usted pidiendo es una tontería, no es relevante. Fíjese, es decir, la caída de aeronave es una probabilidad de ocurrencia muy difícil o de un trozo de hielo del cielo. Sin embargo, COVID-19 nos ha enseñado que tenemos que estar preparados no solamente para ser reactivos, que es lo que estamos siendo, y está bien serlo, sino también para ser proactivos y tener planes de anticipación a todo lo que pueda venir. Muchas gracias. Un colegiado nos pregunta que en este difícil equilibrio, entiendo que se refiere cuando negociamos con las compañías, que tenemos dificultad con los contratos de adhesión y es muy difícil a menudo cambiar las condiciones generales si pides que te lo acepten, ¿no? Supongo que esto varía con la dimensión de la empresa, lógicamente, pero en este sentido, ¿qué le diría? Bueno, quizás tomo yo la palabra, un poco como gerente de riesgos. Efectivamente, depende mucho de la fuerza, del tamaño de la compañía. Las condiciones generales, las compañías son muy reacias porque son condicionados que están
realizados internamente por sus estudios y en base a una experiencia de riesgo. Entonces, variar los condicionados generales por una petición de una empresa, a ellos les cuesta porque tienen que volver a evaluar el riesgo. Y para todo ello estamos mucho mejor preparados si le damos toda la información que necesita. Necesita ver por qué me estás pidiendo esto. Normalmente, cuando le estamos pidiendo un cambio, es por un tema que es del interés de la empresa y del cliente, ¿no? Y ese interés del cliente normalmente va en contraposición. Si es muy necesaria esa cobertura, yo he estado en momentos de necesitar una cobertura, pues por ejemplo, un contrato que no se cierra si no hay una modificación de ese clausulado. Entonces hay que ofrecer compensaciones y hay métodos para buscar un equilibrio entre las prestaciones. Siempre buscando el equilibrio entre la prima y el riesgo. Entonces, si estás dispuesto a aceptar una prima más alta, pues evidentemente la compañía, si tú le explicas bien y le enseñas, por así decirlo, con luz y taquígrafos el riesgo, pues en ciertos momentos sí que se puede entrar a negociar. El mismo mediador nos comenta, bueno, un sentido similar, si se está refiriendo a empresas de pequeño volumen o pequeñas o medianas empresas, que actualmente las aseguradoras se han descentralizado y tienen el departamento comercial por un lado y el departamento de siniestros por el otro. Y entre estos departamentos, a pesar de, nos dice, de hacer consultas vinculantes, son opiniones opuestas y las interpretaciones de los dos departamentos son diferentes, lo típico del departamento comercial y cuando se da el siniestro. En este sentido nos dice que no tenemos un trabajo fácil que nos aconsejaría. Bueno, no sé si tiene respuesta para esto. Bueno, es verdad que yo, desde el punto de vista de gran empresa, he podido sentar, ¿no?, tanto a la parte comercial con la parte de siniestros. Y entonces sí que ha habido un entente, porque los he sentado en la misma mesa. Yo entiendo que desde el punto de vista de una pequeña y mediana empresa es mucho más difícil. Yo lo que recomendaría es diálogo, conocimiento de las partes y conocer, o sea, generar una relación de la máxima confianza posible entre el tramitador de siniestros y también la parte comercial, pero yo creo que el tramitador de siniestros es una parte vital dentro de lo que es la compañía de seguros y que hay que generar con un cliente, con otro cliente, el mediador tiene que generar una relación bilateral que permita que esa persona confíe en lo que le dice el mediador, que no... O sea, genera esa confianza y que cuando el mediador diga esto ha pasado de esta manera y el cliente no tiene la culpa y cuando estamos interpretando esta cláusula la estamos interpretando de esta forma, no porque te la intentemos colar, sino porque la información es la real, pues ahí sí que va. Y también sería muy importante también contar con un gabinete pericial, entre comillas, que pueda entender perfectamente los planteamientos de nuestro cliente también. Buenos profesionales en materia pericial. Muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta más? Otro corredor nos pide, debido a los cambios obligados durante la pandemia, ¿creen que nuestro cliente, el asegurado de la compañía, gozará de las ventajas digitales de rapidez, sencillez, etcétera, y al mismo tiempo podrá contar con las ventajas del directo cara a cara? Ya nos contesta él que dice, su modesta opinión es que para tener las dos ventajas es imprescindible la figura del mediador. No sé si quiere añadir. Sí, bueno, hombre, está prácticamente respondido, pero lo que parece claro es que los edificios de las entidades aseguradoras están vacíos en estos momentos. Y me estoy refiriendo a entidades generalistas. Sí. En septiembre ha sido un poco la vuelta parcial a los centros de trabajo. Ello implica pérdida de productividad, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. O sea, el no estar en tu puesto de trabajo es una comodidad, estar en tu casa, o una incomodidad, si la casa no está preparada para ello. Pero hay... A ver, la COVID-19 ha dejado coletazos psicológicos enormes
Es decir, hay gente que tiene miedo a salir a la calle. Gente que sigue haciendo su trabajo por vídeo, en remoto, de forma electrónica, etcétera, etcétera, pero que le tiene miedo a salir a la calle y que tiene problemas de comunicación. De hecho, en Madrid hicimos un seminario sobre consecuencias de COVID-19 y vimos, vino ahí un psicólogo y vino gente experta y nos hablaban un caso, por ejemplo, de una persona que se había quedado muda, que seguía trabajando con el ordenador, que vivía sola y se había quedado muda y que tenía un trastorno bastante importante y que la estaban tratando. Es decir, como decíamos en la presentación, el cambio económico, social, es evidente, pero también personal. Es decir, el mundo de la mediación necesita interacción. A veces los aseguradores dicen, es que los mediadores necesitan un mantel entre medias para que haya buena comunicación. Bueno, ¿y qué más da? Necesitan el 50-50. Yo creo que esto es importante, pero es que el cliente también lo necesita. Y al final yo creo que todos echamos un poquito de menos esto, el contacto, la comunicación directa, interlocutores válidos, a veces decimos aquí. Interlocutores válidos también, es lo que porque echamos si no, menos. vas ahí a un call center y dices, bueno, la situación de impotencia es enorme y esa situación de impotencia la tiene el mediador, la tiene el cliente y yo creo que no es el servicio que le gustaría tener la entidad aseguradora. La entidad aseguradora lo que quiere es tramitar bien el siniestro. No auditar siniestros, sino tramitarlos, que es cosa distinta. Auditar siniestros es para una situación de fraude. Tramitar siniestros es un asegurado de buena fe que ha tenido un siniestro y que quiere que se le solucione el problema. ¿Vale? Entonces, para eso la relación personal, evidentemente, es muy importante. Es verdad, nos hemos acostumbrado todos a las cámaras, este es un ejemplo de ello, pero no cabe la menor duda de que necesitamos interactuar. Y las propias compañías de seguros saben que su productividad va a ser mejor y más óptima con la gente in situ en sus puestos de trabajo. Y a lo que vamos abocados probablemente es a un sistema mixto de unos días presenciales y otros días por videoconferencia, tratando de solucionar los temas y trabajando con el portátil en casa y con el ordenador en el puesto de trabajo. Sí, pero estamos viendo también un fenómeno de surgimiento de nuevas corredurías digitales. No sé si lo habéis detectado, pero hay unas nuevas corredurías digitales que con muy pocos empleados pues pretenden, no sé qué tal les irá ni tal, pero los negocios están creados, corredurías donde no habrá un contacto directo con el cliente, sino que se contratará online y que a partir de ahí se generará una cartera y que se irá renovando y todo online, todo en digital, o sea, sin presencialidad y sin oficina abierta al público. Esto, bueno, es uno de los riesgos buca que estaba yo adelantando y que lo que necesita es, por nuestra parte, esa adaptabilidad, flexibilidad, estar al tanto de esos riesgos que se nos vienen encima, de esos cambios dentro del mercado y bueno, y adaptarnos un poco a estar al tanto de esos cambios. Muy bien, ya vamos con la última pregunta, no sé si nuestros vicepresidentes tienen alguna más. Una que nos dice, ¿qué opina de las sentencias que han sido positivas para los clientes en la pérdida de beneficios, la PB, muchas veces sencillamente por no estar firmado o aceptada la cláusula limitativa? ¿Deben unificarse criterios para estas sentencias de cara al consumidor para no crearle dudas? Bueno, yo muy rápidamente, porque este es un tema, recuerdo haber dado una conferencia de 1 hora sobre este tema, con el estudio específico de las sentencias en las distintas audiencias provinciales cuando se han producido. Probablemente un elemento común denominador de todas estas sentencias es siempre que el tomador del seguro asegurado no había suscrito las condiciones del contrato de seguro. Y esto deja un poco a los pies de los caballos, o por no decir mucho,
a los pies de los caballos a la entidad aseguradora o a las entidades aseguradoras, en tanto en cuanto sean calificadas dichas condiciones como cláusulas limitativas de los derechos del asegurado del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguros. Tengo que decir que el seguro de pérdida de beneficios o pérdida de explotación es un ramo específico, es el ramo 16º de la antigua Ley de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado del 95 y sigue siéndolo de la LOSEAR o sea, Ley de Ordenación y Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras. Sigue siendo el ramo 16º y que en la Ley de octubre del año 1980, ley conocida por todos, llamada de contrato de seguro, establece en pocos artículos lo que es el seguro de pérdida de beneficios o pérdida de explotación. Y en modo alguno dice la Ley de Contrato de Seguros que está condicionado a un previo daño material, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa es la interpretación que hacen las audiencias provinciales que han condenado a las entidades aseguradoras. Dicho así, pues puede tener algo de lógica. Finalmente será la Sala Primera del Tribunal Supremo quien ese debate de si son cláusulas delimitadoras o son cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, con arreglo al artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguros, una u otra cosa. Pero recuerdo que la Sala Primera del Tribunal Supremo tiene una larguísima jurisprudencia muy consolidada diciendo que las cláusulas limitativas tienen que estar aceptadas de forma expresa y de forma resaltadas. Incluso dice algunas sentencias en letra negrita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema endémico que tiene el seguro en España? La forma de suscribir contratos de seguro. Y las aseguradoras que no te piden que devuelvas la póliza al condicionado firmado tampoco. Sí. Bueno, se ve que no sale a cuenta, nos decían hace tiempo, ¿no? No lo sé, no lo sé. En todo caso, yo quiero dejar muy claro que, desde mi punto de vista, a mí me gusta ser muy objetivo, muy claro. Lo he sido durante toda la tarde, bastante de forma evidente. Si el asegurado sabe que se tiene que producir una previa condición de un previo daño material, y ese es el contrato que verdaderamente él tiene no suscrito, bueno, que es su contrato de seguro, tendría que aceptar esa situación, o debería de aceptarla, en mi opinión. ¿Es un abuso de derecho entonces el ejercicio de esto? No, porque se ve que las audiencias, algunas audiencias, pero tengo que decir que en la propia de Girona hay sentencias favorables y sentencias en contra. Ojo, probablemente las sentencias en contra del reclamante cliente son sentencias en las que estaba firmado el contrato de seguro. Luego, entonces, este es un tema importantísimo. Tendrá que verse un sistema en el mundo actual donde tienes una firma electrónica con un DNI, un montón de tarjetas electrónicas por todas partes, que la pones en el lector y ya tienes firmado el contrato. ¿Por qué no tener eso en todos los supuestos? Porque ahí entonces no habría ninguna duda de cuáles son las condiciones suscritas por el asegurado, por el tomador. Muy bien, muchas gracias. Vamos acabando, pero nos acaba de llegar una última pregunta que se refiere también a lo que hemos comentado anteriormente. Nos dice un corredor de Figueras, en cuanto a la precariedad del servicio que nos están prestando a nivel presencial las compañías, nos están generando una degradación del servicio que prestamos a los clientes de empresa y nos obliga a un sobreesfuerzo por nuestra parte. ¿Creen que hay una previsión a corto plazo de retornar a la presencialidad o el teletrabajo se implementará como habitual en el día a día? Bueno, yo no soy entidad aseguradora, pero veo lo que está pasando. Sobre todo las multinacionales lo están demorando, lo están dejando llevar en el tiempo. Con lo cual, yo quizá haciendo una previsión, no sé lo que opinas tú, Ana, es muy probable que vayamos a un sistema mixto. Pero es muy importante la labor del mediador y que el mediador insista en las entidades aseguradoras, decir, oye,
una solución quiero, que tengo un contrato, que soy el mediador. No hagas que vaya directamente el cliente a la entidad aseguradora, ahí a un call center, con esas circunstancias y con ese déficit a lo mejor a veces de atención. No siempre, otras veces les atienden bien, pero lo cierto es que puede haber déficit de atención. Por eso es muy importante la labor del mediador. Yo prefiero ir siempre con un mediador lo más profesional posible, y toda mi cartera de riesgos la tiene un mediador naturalmente. Y no solamente uno, sino tengo que buscar negocio fuera de España, vamos a ver, coberturas fuera de España en Londres, y necesito un mediador español que tenga acceso al mercado inglés para determinado riesgo de RC profesional, como yo como abogado simplemente. Pero lo que son mis riesgos particulares, todos son corredores de seguros locales en España, que son magníficos y que tengo absoluta y plena confianza en ellos. Muy bien, pues si no tienen nada más que queréis aportar alguna. Bueno, yo última sencillamente, tipo anécdota, pues que la semana pasada he hablado con una compañía aseguradora y le preguntaba, bueno, ¿y vais a volver y tal? Decía, sí, pero que sepas que el edificio donde estamos ya lo hemos dejado de alquilar, nos vencía el alquiler, ya lo hemos dejado de alquilar y nos hemos concentrado en tal sitio. Con la previsión de que, claro, no caben todos y entonces tendrán que hacer, pues lo que os decía, equipo A, equipo B y 3 días, 2 días, un sistema mixto. Pero yo creo que tendríamos que adaptarnos al tema digital, o sea, tendríamos que conseguir la misma calidad de servicio en directo que en digital. Yo creo que es una exigencia, o sea, no puede ser que porque la gente trabaje desde casa se trabaje con, no se den en los tiempos adecuados una cotización, por ejemplo, un riesgo. Esto no es de recibo tampoco. Muy bien, muchas gracias, señor Gonzalo. Muchas gracias al Colegi, y deseo y quiero de verdad de todo corazón que todo el mundo se anime por la gestión de riesgos, que es algo que os va a posicionar a todos los mediadores en una posición óptima para un mejor servicio de calidad al cliente, que es al final para lo que todos estamos trabajando. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su colaboración y por la deferencia que habéis tenido con el Col·legi de Girona. Bé, moltes gràcies per compartir amb el col·legi aquesta estona i sobretot agrair als nostres convidats i a tots vosaltres la participació en l'acte inaugural d'aquesta 47a setmana del Mediador d'Assegurances. Recordeu que us esperem demà passat dijous a l'acte institucional on gaudirem amb l'entrevista al periodista i gestor d'empreses culturals Jordi Celles, entre d'altres qüestions prou interessants que us proposarem. I ara us avancem un petit. Com ha canviat la publicitat del col·legi en aquests darrers 40 anys? Jordi, què en penses tu de la publicitat d'aquests darrers 40 anys? Doncs sí, la publicitat ha canviat moltíssim. De fet, ha canviat tant que pràcticament avui no la reconeixeríem. I us ho explicaré, tot plegat el dia 21 d'octubre, així que no us perdeu aquesta 47a setmana mundial dels mediadors d'assegurances. Doncs res més, fins aquí la jornada d'avui i ens retrobem dijous que ve. Moltes gràcies i bona tarda.